examen final es sobre el segundo examen parcial, así que eh, he escuchado algunas cosas, ¿no? Acerca de que a veces le dejan, pero la verdad es que tiene uno que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Por el tema del segundo examen parcial. Este, y a veces es muy estricta con ese tema, ¿ya? Este, por lo tanto, ahora vamos a ver para las personas que han podido presentar este segundo examen parcial, ¿ya? Como le iba comentando, la verdad es que el examen final es muy fácil, ¿ya? Este, tiene que ver, es básicamente todo lo que han avanzado, primero y el segundo parcial, pero enfocado a su proyecto final y a su proyecto del segundo examen parcial. ¿Ya? De eso se trata el examen final. De todas formas, anteriormente había parte de teoría, por eso también vamos a ver bastante teoría, ¿no? Por ejemplo aquí, que es lista de casos de uso, bueno, en este caso, describir características tecnológicas que se utilizan para desarrollar, todo esto. Entonces vamos a estar viendo un poquito, vamos a estar resolviendo algunas preguntas, eh, vamos a hablar también algunas cosas acerca de eh, que puedan estar preguntando, porque a veces este tema de la teoría es muy subjetiva, no, la verdad es que no es que siga una fórmula siempre del mismo examen teórico en la parte teórica. Bien, vamos a ver primeramente el anterior examen parcial, que es el que se dio en diciembre del año pasado, ¿ya? Eh, Aquí nos habla, vemos que tenemos que realizar los siguientes incisos en base a su desarrollo del proyecto. Cuando habla de desarrollo del proyecto es el proyecto final, ¿no? Por ejemplo, de lo que están haciendo, por eso también tienen que presentar. Sobre eso también les iba a comentar, ¿no? Que este mm, una cosita importante. Eh, si ustedes quieren tener alguna posibilidad de que les pueda la misma docente apoyar, ¿no? O sea, de que les pueda apoyar o aceptar ciertas cosas, ustedes tienen que haber si por lo menos estado presente mucho en sus clases, ¿ya? Ella toma bastante en cuenta todo esto, el tema de que participen, estén. Entonces, si ustedes son completos extraños, no les va a dejar hacer nada, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Segundo, ya que están haciendo la siguiente presentación, lo que tienen que entender es que cómo va a funcionar este segundo examen parcial. Ahorita van a tener que defenderlo, ¿ya? Y quiero que entiendan una cosita. Yo estoy consciente, y ella también está consciente de que la mayoría ha usado inteligencia artificial, ¿ya? En la actualidad eso no es un crimen, de hecho creo que es algo que tiene que hacerse, se tiende a hacer, ¿no? Por el tema del tiempo, la dificultad nosotros no conocemos. eh, y bueno, cuando yo estaba en esa materia, pues no había nada de esto, ¿no? Y nos teníamos que rajar sinceramente. El problema es que muchas personas hacen el famoso bytecoding, ¿no? Que tiene muchas cosas buenas, pero el problema es que estas personas no saben al final de programación. Entonces, ya que ustedes van a hacer su presentación el día de mañana, créanme, la docente sabe cuando alguien ha hecho código con inteligencia artificial puro sin saber nada. ¿Ya? De hecho, todas las auxiliaturas que hemos dado eh, han sido necesariamente de estructura, ¿ya? No les voy a enseñar a programar porque eso seguramente ChatGPT lo hace mejor que yo, pero todas las auxiliaturas en las que me he enfocado ha sido en enseñarle estructura. ¿Para qué? Porque si ustedes simplemente copian y pegan, o por último tienen anti-gravity o cloud o, o, o cloud code, ¿no? Lo que ustedes quieran, le va a estructurar como les da la gana, y eso es lo peor que pueden hacer, ¿ya? Entonces, echen una miradita a su código, ¿ya?
si es que ya cometieron el error de hacerlo 100% con IA, lo que van a tener que hacer es aprender en esta noche y el día de mañana, cuando les toque hasta hacer su presentación, tienen que aprender cómo estructuró la IA su proyecto, porque les va a preguntar, ¿ya? ¿Y qué les va a preguntar? Bien, y esto les vuelvo a decir, háganlo, vean la auxiliatura que hicimos de la estructuración del documento, porque les va a preguntar esto, eso se los aseguro, un ratito. Enterprise Architect. Ya. Ya. Creo que lo que estuvimos haciendo es segundo parcial, ¿no? Este, lo que les van a preguntar en la presentación es lo siguiente. Les va a preguntar, por ejemplo, muy bien, a ver, muéstreme el caso de uso roles, te va a decir. Entonces, van a agarrar y van a mostrar roles. Ratito, este no es. No, este no es. Aquí está. Gestionar usuario, te va a decir, ¿no? Y ustedes le muestran gestionar usuario. Muy bien, a ver, muéstrenme este diagrama de colaboración. Perfecto, aquí está. Y te va a decir, ¿no? Muéstrenme cuáles son las funciones del controlador. Ahí ustedes tienen que ver index store. Entonces aquí tiene que ir, por ejemplo, tenemos que ir a usuario, a user, y tiene que decir index. Mira, aquí está index y store, te va a decir, ¿no? Entonces ustedes le van explicando, mire, en este caso nosotros hemos visto que existen 4 funciones, ¿no? En este caso index, store y todas las que tengan que haber, porque la verdad es que solamente hicimos estas dos. Y desde este, desde la web, ¿no? Desde la web podemos notar, por ejemplo, así tendrían que hacer su presentación aproximadamente, ¿no? El usuario administrador, como podemos ver, ¿no? Está en usuario, este, puede usar el usuario administrador, por lo tanto aquí debería haber middleware, ¿no? Middleware, y aquí debería ser administrador. Entonces ustedes le dicen, ¿no? El usuario administrador puede acceder a esto de acá, ¿no? Es por eso que este es el usuario. Aquí es por eso que aquí está como middleware, que es la seguridad de autenticación que solamente puede utilizar el administrador. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo desde aquí podemos acceder al controlador por medio de las funciones store index. Y aquí podemos ver index, store, destroy, edit, password, dashboard, report. Entonces tendrían que ver todas esas rutas. Una vez dentro, en user, aquí podemos ver que usa la función join, bueno, aquí usa get y where. Aquí vemos que hace get y where. Entonces podemos aquí colocar get y get, y hacemos get a user y después get a role, ¿no? En el user get role. Después ustedes pueden explicar aquí cómo funciona esto, ¿no? Estas son las funcionalidades, cada uno es una clase, por lo tanto aquí podemos notar que aquí tenemos la clase user controller y aquí está usuario controller, que tiene estas funciones. Perfecto. Después de acá es la interfaz, perdón, el modelo. Entonces ustedes van donde dice user y ahí pueden ver que tenemos los atributos nombre, estado, foto, ID, nombre, password. Tiene las funcionalidades get, first, create,
get y update. Estas son las que vienen desde la clase autenticable. Bueno, ya está todo mejor explicado allá, ya, echen una miradita, está todito, cómo es que ustedes tienen que explicar bien, porque si no se los va a comer vivo. Porque a la ingeniera no le interesa tanto realmente que ustedes hayan terminado el proyecto, créanme, porque ella ya tiene en su cabeza que ya todo el mundo usó IA, ya de hecho se nota bastante, ¿no? Lo que ella va a tratar de ver es que ustedes entiendan lo que han hecho. Y créanme, eso siempre es su queja con, con los alumnos. Me dicen, lo presenta todo, pero está hecho con IA, pero no saben nada de lo que han hecho. Entonces, ustedes tienen que estudiar qué es lo que hace cada una de las cosas. Ya si no, por más que lo tengan completo, no va a estar bien. Vean el video, no es tarde todavía, esto lo va a explicar y creo que solamente uno del grupo, solo uno del grupo explica. Y ella huele a quien nunca ha ido, nunca ha visto y a esa persona es a la que elige. Entonces tengan mucho cuidado, también agarren a todos sus, si y el hecho de que no vaya no es una opción. Por ejemplo, dirán, ya, a ver, Marco nunca ha hecho nada, no tiene ni idea, entonces que no vengas ese día. No, porque si es que no viene la persona que llama, básicamente es cero. ¿Ya? Entonces, la única forma es votándolo del grupo, sinceramente. ¿Ya? Sí, sí, es fregado el tema del grupo, ¿no? Explicamos también cómo hacer este diagrama, qué significa cada cosa, echar una miradita para cuando ustedes vayan a, a exponer también, ¿no? Porque no es solamente presentar, créanme, a la docente más le interesa en la documentación. Ok, ¿qué más? Vamos viendo el examen. Realizar los siguientes ejercicios en base a su proyecto de desarrollo, ¿no? Diseñar el diagrama de caso de uso de todo el proyecto. El principal problema que ocurre con los exámenes, al igual que la vez anterior lo habíamos comentado, radica en el hecho que a veces no se explica bien qué es lo que quiere, ¿ya? O sea, no le pone como que su nombre real y eso puede causar confusión, ¿ya? Por ejemplo, dice diseñar el diagrama de caso de uso de todo el proyecto. Este es el diagrama general de casos de uso. ¿Por qué no lo pone así? No tengo idea, ¿no? La verdad es que ahí eso ya es cosa de ella, ¿no? Aquí dice también que en la fase de construcción y transición mencionar actividades y artefactos que se utilizó ante el proyecto. Vamos a ver una cosita. Aquí está. Este es el diagrama de el gráfico que determina cómo funciona PUTS. Bien. PUTS se le conoce como un sistema iterativo e incremental, ¿verdad? Siempre hablamos de eso. Que consta de fases y flujos. Las fases se toman a nivel horizontal. O sea, todo lo que va de aquí para acá. ¿Ya? Estas son las fases. Y determinan todo lo que se conoce como el avance del proyecto. El avance del proyecto.
Qué raro. Ya. Vemos el avance del proyecto. ¿Ya? Quiere decir que el proyecto va avanzando conforme vamos avanzando a las fases, ¿no? Aquí tenemos la fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de construcción y la fase de transición. En la fase de inicio normalmente es cuando estamos, bueno, su nombre lo indica, inicio, lo que estamos haciendo es haciendo, eh, articulando la idea del proyecto. ¿Ya? En la fase de elaboración, ojo, muchas personas confunden la fase de elaboración con programar y eso no es así. Elaboración se refiere realmente a la construcción del documento, porque en realidad ese es el proyecto. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo, si ustedes conocen a un ingeniero civil, por ejemplo, la elaboración empieza desde el momento en el que tal vez el arquitecto, si es contratado a un arquitecto, empieza a hacer el diseño. Esa es la elaboración. ¿Ya? Tiene que calcular, y esa es la parte más compleja, ¿no? Calcular, ver los materiales, ver la forma, ver qué cosas se puede hacer, qué cosas no. Esa es la parte de elaboración, ¿no? En la fase de construcción es donde realmente ahí empiezan a ponerse los primeros bloques, o sea, la programación. Y la fase de transición lo que hace normalmente es pasar este, ya a la transición de ejecución, ¿no? Que es ya que funcione realmente el proyecto. ¿Ya? Ahora, esto es el avance del proyecto. Conforme vamos avanzando, por ejemplo, ya cuando las personas dicen, bueno, ya terminamos de hacer toda la planificación, vamos a comenzar a construir el proyecto como tal. Entonces empiezan a programar. Entonces va avanzando de fase. Pasamos a la construcción y cuando terminan pasan a la implementación. ¿Ya? Entonces el avance, las fases determinan el avance del proyecto. Mientras que los flujos o las tareas, ahorita vamos a ver cuál es otro nombre se refiere. Esto genera esto se le conoce también como, número 6, desarrollo de la iteración. Desarrollo de la iteración. Desarrollo de la iteración. Eso, como lo vamos a llamar nosotros, el desarrollo de la iteración. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de que PUTS es una metodología iterativa incremental. ¿Qué significa eso? Que itera. ¿Qué es una iteración? Es hacer los mismos pasos una y otra vez hasta que suceda algo, ¿no? Eso es iterar. Por ejemplo, el while es una estructura iterativa porque hace lo mismo muchas veces. Y lo mismo funciona aquí. En este caso, lo que itera es los flujos de trabajo de PUTS, que tenemos requisito, análisis, diseño, implementación y prueba. ¿Ya? Técnicamente todos los flujos de trabajo se generan en en toda la fase del proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, pero en diferentes niveles. Por ejemplo, la captura de requisitos es más importante al inicio que el análisis, diseño o que la implementación. A la hora de generar la implementación vamos a ver que se necesita harta elaboración, harto análisis, el diseño más o menos y la implementación casi no mucho, ¿no? Y en la fase de construcción podemos ver cómo los requisitos van teniendo cada vez menos importancia, los análisis también, el diseño empieza a ser bastante fuerte, pero la implementación, ya miren, es básicamente todo el trabajo de construcción y finalmente prueba. Por lo tanto, aquí nos puede preguntar, en este caso se ha preguntado cuáles son en la fase de construcción y transición, mencionar actividades y los artefactos que son ese proyecto. ¿Ya? ¿A qué se refiere con actividades? Aquí está, todas las actividades. Actividades se refiere a
los flujos de trabajo. En este caso, vamos a ver qué flujos de trabajo se usaron más en la construcción y la transición, ¿ya? Aquí está una pregunta medio rara, porque técnicamente, según PUTS, todos los flujos de trabajo se realizan en todos las fases del desarrollo, ¿ya? Así que eso pueden decirle, ¿no? Básicamente todo se desarrolla todo el tiempo. Pero, pero lo que tiene mayor relevancia es el diseño y la implementación y las pruebas, ¿ya? Entonces, diseño, implementación y prueba es lo que obtiene más importancia a lo largo de la construcción y la transición, que es lo que nos ha preguntado acá, ¿no? Construcción y transición, ¿ya? Entonces, le decimos la fase tal, en construcción y transición, lo que más hay es flujo de trabajo diseño, flujo de trabajo implementación y flujo de trabajo prueba. ¿Y qué es un artefacto? Cada una de estas cositas es un artefacto. Entonces aquí yo les he dejado la lista de qué diagramas se generan en cada fase de PUTS, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el diseño físico de la arquitectura, diagrama de secuencia, el diseño conceptual de la base de datos, diagramas de estado, tiempo, navegación. Esto no lo van a usar, ¿sí? Estado, tiempo, navegación, esto es para sistema de información 2, pero hasta clases dinámicas, ¿no? En el tema de la implementación tenemos el diagrama de componentes. Simplemente es responder con respecto a los diagramas que estamos haciendo. Entonces sí, un artefacto es un diagrama. También vimos, ¿no? Un artefacto es todos los elementos que el programador usa para poder documentar lo que está haciendo. Vamos a ver. Diseñar diagrama de componentes del sistema y elaborar una prueba de caso de uso transaccional. ¿Ya? Creo que no tuvimos una clase de pruebas. El diagrama de componentes, y lo saben. Vamos a ver el diagrama de pruebas después. Vamos a seguir con la teoría. Describir características tecnológicas que se utilizan para desarrollar un proyecto de software. Explica todos los pasos que hizo el código para realizar reportes dinámicos por criterio, búsqueda y cómo elige el tipo de formato. Aquí viene el problema, ¿ya? Si ustedes lo han hecho por medio de ChatGPT, ustedes no van a tener idea de cómo fue la estructura, cómo se hizo paso por paso para poder llegar hasta estos resultados, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar acerca de reportes, el CRUD, y también vamos a hablar algo llamado caso de uso transaccional, ya que eso lo he visto en otro examen también. ¿Ya? Aquí, caso de uso transaccional. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. El tema de los reportes dinámicos es bastante sencillo. Los reportes dinámicos hablan más que todo, son reportes que a ustedes les permiten, por ejemplo, decir, yo quiero que me diga solamente de reporte de personas de género masculino, ¿no? O solamente personas mayores a 30 años, o solamente reportes a partir de la fecha, no sé, 5 de marzo, ¿ya? Entonces, esto se le conoce como dinámico. No genera un reporte real estático, sino que yo le paso algunos parámetros, ¿ok? De hecho, la mayoría de los reportes tendrían que ser dinámicos, porque siempre se trata, al menos, sobre todo el tema de la fecha. Vamos a ver. Un reporte dinámico vendría a ser de esta manera. Ustedes tienen acá la página de reporte. Aquí obviamente tienen su tabla con toda la información, todo el resultado.
¿ya? Y acá ustedes deberían tener lo que se considera un filtro. Pueden poner filtro 1, filtro 2 y aquí ponemos el botón buscar. Y quiero poner filtros. A esto se refiere con tablas dinámicas. Entonces, ¿de qué manera funciona una tabla de búsqueda dinámica? Bien. Primeramente, si quieren anoten los pasos, ¿no? Pedimos la información, el filtro, ponemos el filtro por formularios. Siempre iniciamos con el tema de formularios. Siempre le pasamos tal fecha, tal género, tal lo que quiera. Segundo paso es llevar esa información al controlador. Aquí generamos una búsqueda con los datos del filtro. Y listo, ¿ya? Si por algún motivo quieren, o mejor aún, ¿no? Quieren que los datos vayan saliendo de manera automática, ya sería por medio de un filtro por JavaScript, ¿ya? Entonces aquí ustedes tal vez pueden agregar, ¿no? Usamos un filtro tiempo real por Java. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace realmente el filtro en tiempo real de Java, ¿no? Realmente lo que hace es que al momento de cargar la página nosotros le damos toda la información sin filtro, y por medio de de una función interna, cada vez que aparece un dato en estos cuadros, lo va filtrando automáticamente entre lo que tiene guardado, así como funciona más que todo el filtro por medio de Java. Entonces generamos una búsqueda con los datos del filtro, devolvemos y mostramos. A esto se refiere cuando la ingeniera intenta preguntarle, dígame cómo es que ha funcionado. Y si se dan cuenta, son preguntas muy fáciles, obviamente para las personas que han hecho el trabajo. Pero si ustedes no tienen idea de cómo es que ha trabajado su ChatGPT, ahí puede haber un problema, ¿ya? Entonces, ustedes tienen como tarea investigar. Yo podría decirles, obviamente, puedo decirles los casos genéricos, pero el problema es que ustedes seguramente han tenido una construcción diferente a como yo la puedo dictar. Entonces ustedes tienen que, vamos a hablar un poquito acerca del proyecto. Creo que aquí lo tengo. Que es el sistema de admisión universitaria, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca de algunas posibles funciones que les pueda preguntar. Por ejemplo, le puede preguntar cómo, vamos a anotarlo acá mejor, las posibles preguntas, qué puntos hay que estudiar, cómo registra un alumno para dar examen según su carrera, ¿no? Esa puede ser una pregunta que les pueda dar la docente.
en su carrera. Ya. ¿Qué más puede ser? También estaba viendo una, determinar cómo determina quiénes pasan el examen. Ese es importantísimo. Yo creo que esa puede ser una pregunta muy segura. ¿Cómo determinar quiénes son las personas que han pasado el examen? ¿Cómo asignar, cómo su sistema asigna grupos? Bien. ¿Cómo su sistema asigna el grupo al que pertenece? Se podría hacer también otra buena pregunta. Igual, cómo genera reportes dinámicos. ¿Cómo genera reportes dinámicos? Y puede preguntarle algo de seguridad también, ¿no? ¿De qué manera protege su sistema que alguien entre sin autenticación? Bien. Entonces, estos son primeros puntos que creo que ustedes tendrían que ver, ¿ya? Si lo han hecho, ustedes, el sistema va a ser pan comido. Pero si han hecho que la IA les haga su sistema, entonces, ¿qué van a tener? No digo que es malo, ¿no? Pero van a tener que ustedes leer acerca de cómo es que ha hecho la IA este trabajo, ¿ya? Entonces, echar una miradita a su proyecto. Últimamente, la verdad es que está echándole más ganas al tema de la teoría al docente, y es que es obvio, ¿no? Ahorita con tanta IA es fácil copiar, sobre todo para este tipo de proyectos. Entonces siempre va a abogar por personas que entiendan lo que están haciendo. Entonces vean, siéntense un ratito, analicen qué es lo que ha hecho la IA, si es que lo han hecho con IA, para que tenga esas diferentes funciones, ¿ya? Esta pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Cómo gestiona un CRUD en el backend? ¿Cómo valida, procesa y se comunica con la base de datos? Bien, no sé cómo ustedes lo habrán hecho, pero yo lo hago de esta manera. Un ratito, déjenme ver. Vamos a ver uno facilito para que tampoco sea tan problemático. Producto, vamos a ver. Producto. Tipo producto. Ok. Bien. No sé cómo lo habrán hecho ustedes, pero esto se refiere con esta pregunta. ¿Cómo ustedes validan, procesa y comunica con la base de datos? Bueno, primeramente, cuando ustedes están generando un pool, lo que sea, fíjense, primeramente todos reciben un request, todos, ya sea get o ya sea post. ¿Ya? Yo sé que el get no recibe nada, pero sobre todo si ustedes van a utilizar una app por medio de API, bueno, en este caso no lo van a utilizar, de todas formas, al menos para los tipo post van a recibir un request.
Este request lo tenemos que pasar por algo llamado validate, ¿ya? Este validate se va a encargar que todas las características que le enviemos se cumplan. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo que el nombre se anula, puede ser anulable. El nombre aquí es requerido, va a ser de tipo, tiene que ser de tipo string y de máximo 155. Si nosotros vamos a otra, por ejemplo, este que se llama lote, tenemos un montón, mire, de atributos de validación. En este caso, que algunos son anulables, otros son requeridos, tiene que ser numérico, tiene que tener un monto mínimo, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, de esta manera yo valido mediante algo llamado validate del request. Siempre validamos los atributos. Aquí se puede validar muchas cosas, por ejemplo, que el ID que le estemos pasando para el almacén, por ejemplo, exista dentro de almacenes. Ya lo mismo con unidad. Lo hacemos todo mediante un try catch, de tal manera que si por algún motivo no hay uno de estos elementos o falla, va a irse acá y va a decir, muéstreme, y el mensaje va a estar acá. Ya, posteriormente, una vez tenemos ya hemos validado, la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo procesa? El proceso es tomando los atributos que estamos requiriendo del request y lo ponemos en un vector, ¿ya? Bien ordenado con los nombres exactos, ¿ya? Esto debido a que algunas veces se opta porque los elementos del request sean diferentes a lo de los nombres de la base de datos, a la de la base de datos, como vayan a recibirlo. Esto más que todo por tema de seguridad, ¿ya? En este caso sí lo hemos puesto igual. Entonces creamos un vector con los datos ordenados y con el nombre respectivo. Y esto y utilizamos y cómo se comunica con la base de datos, le decimos mediante el modelo de Laravel. En este caso, si ustedes lo han hecho con Laravel, ¿no? Esto de acá lo que vamos a hacer funciona de la siguiente manera. Yo tomo, por ejemplo, el store. Tomo un elemento, en este caso, estoy recibiendo el request, ¿ya? Lo coloco, ya una vez validé el request, los datos lo coloco en un vector y luego el vector, está complicado, vamos a ver uno más fácil, el de unidad. Ya. Update, show, una vez tengo el request, el validate completo, lo que hago es pasarle al modelo el vector que he creado. En este caso, por medio de alguna función que es show. Bueno, en este caso puede ser create, update o delete, ¿no? Que estas son las del post. ¿Ya? Entonces vamos a ir un poquito, ¿por qué se las paso al modelo de esta manera? Si se dan cuenta, va unidad, dos puntos, create. Esto ya lo hemos explicado un poquito, pero vamos a ver. Go to definition. Está muy lento. Bueno, vamos a irnos directamente nosotros. Vamos al modelo unidad. En este caso está por acá. Aquí está. Como podemos ver, aquí aparece la clase unidad, ¿ya? Y le vamos a pasar los atributos. Ahora, esta clase extiende de otra que se llama model. Model tiene varias funciones. Por ejemplo, tiene hartísimas, ¿no? Aquí, no sé si podemos verlo. Voy a poner aquí go to definition. Creo que sale acá. Bueno, aquí tenemos muchas funciones. Por ejemplo, tenemos exist, was recently created, resolver. Hay altísimas funciones que vienen por defecto ya con Laravel. New collection, delete,
get quality. Entonces hay muchísimas que ni siquiera utilizamos. Nosotros solamente usamos get, first, where, y algunas otras por si acaso, ¿no? Pero la verdad es que Laravel tiene hartísimas funciones en los modelos y todo lo extiende, ¿ya? Este, es interesante ver, por ejemplo, que nosotros también podemos crear nuestras propias funciones. En este caso, y si ustedes han seguido la auxilatura, también nosotros hemos creado funciones. Una de las funciones que a mí me encanta crear, bueno, es algo personal, es la función toShow, ¿ya? Esta función toShow lo que hace, lo que yo hago realmente es ordenar, ordenar todos los datos que yo quiero devolver, ¿no? En lugar de que me mande como quiere el Laravel, yo le digo con qué nombres, determinar a veces quiero que me mande como si fuera un vector, un atributo con más atributos dentro. En este caso es así como me gusta trabajar. Por ejemplo, esto haría que la respuesta me salga en línea y dentro de uno de los atributos tenga un vector que tenga otros atributos, ¿ya? ¿No? Entonces, así es como yo lo trabajo. Entonces yo creo el show y esto no lo hace Laravel de manera automática, ¿ya? Por eso es que yo creé mi propia función que funciona de esta manera. Entonces, Laravel tiene funciones, ¿ya? Mediante el modelo tiene funciones mediante la clase model, porque es una herencia, tiene una herencia, extiende. Pero también nosotros podemos crear nuevas funciones, ¿no? Por ejemplo, estas son funciones de conexión con belongs to, esto para hacer el tema del to many, o sea, de las relaciones se le llama, ¿no? Son las funciones de relación. Cuando creamos de uno a muchos, de muchos a uno, regularmente no se necesita, ¿no? Pero para hacer esto es lo mejor, ¿ya? Y miren, salen resultados muy bonitos con organizándolo así. Yo puedo elegir qué datos enviarle, qué datos no. Entonces yo tengo más personalización de esta forma. Entonces sí, yo podría crear mis propias funciones aparte de las que tiene acá, ¿ya? De hecho, eso, si a ustedes les gusta Java con, por ejemplo, este, antes estudiaban bastante, ya me olvidé cómo se llama Spring Boot. En Spring Boot, ustedes todas las funciones las tienen que armar. Entonces, es por eso que a algunas personas les molesta Laravel y PHP, porque básicamente te regala todo. O sea, como decir, ellos no saben programar porque todo se los regala. Y es por eso que existe ese odio a PHP con Laravel. Otras personas dicen que es porque pesa mucho, y sí, es porque, por ejemplo, extiende modelos. El modelo tiene un montón de funciones que nunca vas a usar en tu vida, pero aún así están metidas en el sistema, lo cual es una pérdida de peso. O sea, por eso pesa tanto Laravel, porque tiene cosas que nunca usas. Ahora, muy diferente a una persona que sepa utilizar Laravel bien, pues puede ser maravilla, pero la mayoría se va a quedar en la basecita y con eso va a decir que programa. Es por eso que existe ese odio realmente con las personas que utilizan Laravel. Medio que no, medio tonto ese odio de que no, yo uso Spring Boot y yo lo hago todo desde cero, soy mejor. Medio no tiene mucho sentido, pero así es como lo trabajan, ¿ok? Bien, entonces, de esta manera, agarra el backend, procesa, valida, procesa y se comunica con la base de datos, ¿no? Vamos a hacer un resumen, ¿ya? Por ejemplo, aquí con role. Un CRUD, por si acaso, para personas que no sepan, se refiere a las 4 funciones básicas este, que tiene todo, este sistema, que es CRUD, significa create, read, update y delete. Eso se llama CRUD, ¿ya? O sea, crear, editar, eliminar y listar, ¿ya? El listar es normalmente el index, el crear es el store, el mostrar, bueno, eso no existe. El update, modificar, update, y destroy, ahí está la destroy. Adicionalmente siempre se pone show, que es otra función, para que muestre un elemento en específico. Entonces serían más que todo 5 las funciones básicas que debería tener todo sistema.
el famoso CRUD. ¿Y cómo funciona? Ya habíamos hablado, hacemos un validate de de todo el request, determinando qué atributos, cómo debemos recibir dicho atributo, ¿no? Después eso lo pasamos a un vector que se lo pasamos al modelo mediante la función respectiva, ya sea create, edit, update, delete, get, ¿no? Le pasamos todos los atributos y recibimos la información gracias a las funciones que tiene el modelo, ¿ya? Que extiende de models. Eso después lo retornamos mediante, en este caso lo podemos retornar mediante algo llamado compact, que también lo hemos estado viendo, que devuelve la información. En este caso no lo está devolviendo porque este es con API, pero si hablamos de cómo devuelve información el Laravel con el Laravel puro, con JSON, vamos a ver, perdón, con ahí está, con Blade, entonces se forma de otra manera. A ver, vamos a ver acá el clínica. ¿Ya? Fíjense, en este caso devolvemos, creamos la función y devolvemos mediante algo llamado compact los atributos que están guardados en una variable. ¿Ya? Entonces ese es el proceso de todo CRUD: traer información del request que se obtiene mediante el formulario, pasarlo a un vector, primero validarlo, pasarlo a un vector, enviar esa información por medio del modelo, recibir la información y después devolverle mediante un compact a la vista respectiva. Así funciona realmente todos los CRUD. Mira, aquí recibimos datos, pasamos al modelo y devolvemos la información. Recibimos datos, pasamos al modelo y devolvemos información. Pasamos datos, bueno, en este caso no es, bueno, sí está pasando el dato por este medio, pasamos datos, se lo pasamos aquí hacemos en este caso un update, ¿no? Pasamos al modelo, aquí está, y devolvemos información. En caso de los index no pasamos datos, pero más que todo es porque se sobreentiende, es el único que no le pasamos datos, ¿no? Porque todos los demás sí se necesitan pasar algún tipo de datos. ¿Qué código se escribe en el frontend y qué no hace el frontend? Importante. Tenemos en programación tenemos dos tipos de código. Tenemos el frontend y el backend. Esa es la eterna lucha, ¿no? El front y el backend. Si queremos una analogía, dentro de un restaurante el front vendrían a ser como los mozos y el backend sería el cocinero. ¿Ya? El front es el que va, envía información, da la cara, pone las cosas bonitas, le habla bien al cliente, mientras el backend es el encargado de asociarse, de hacer todos los temas, ¿no? Cada uno de estos de estos programadores, en este caso tenemos el backend y tenemos el frontend, cada uno de estos trabajos es importante a su manera. Y hay cosas que uno tiene que hacer y el otro no. Front y back. ¿Qué hacemos en el backend? ¿Ya? Eso lo voy a explicar más porque yo soy backend, ¿ya? Un backend mayormente se dedica a toda la parte lógica del sistema. Toda la parte lógica del sistema. Ve la conexión con la base de datos, ordena la información,
estructura, calcula, etc. ¿Ya? Entonces, estos son todas las atribuciones que tiene el backend. Es la parte lógica. Se conecta con la base de datos, trae la información, la ordena, la estructura, la calcula, hace todo esto y lo que tiene que hacer es darle, y esto es importantísimo, la función principal es darle la información limpia al front. ¿Qué es lo que no tiene que hacer el front? Nada de esto. Nada de esto tiene que hacer el front. Nada. Básicamente el front es encargado de tomar la información del backend y mostrarla bonito. Y mostrar. Esa es la única función del front. Ahorita vamos a ver otras cositas que tienen que hacer, ¿no? Pero esta es la más importante. El front toma la información y la muestra. No tendría por qué estar recalculando, ni poniendo nuevos elementos, ni nada de eso. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Aquí sí hay una pequeña problemática con respecto a eso, por el tema de la potencia. ¿Ya? El backend normalmente funciona desde el servidor, mientras que el frontend funciona en la máquina del usuario. ¿Ya? Si dejamos que la máquina del usuario genere cálculos, puede ser provechoso para el servidor, porque así ya no va a estar tan saturado, ¿no? El problema del servidor es que puedan entrar 100, 20, 10, 20, 100, 1000 personas al mismo tiempo, y esto se le conoce como saturación del servidor, cuando tarden en responder. ¿Ya? Entonces, si nosotros colocamos cálculos de la parte del usuario, está bien, porque el servidor va a tener menos estrés. Pero ¿cuál es el problema? Que eso significa que la potencia, que tan rápido funciona, va a depender de la computadora del usuario, y eso es malo, porque imagínense que el usuario está desde una carcacha, entonces no va a cargar el sistema, va a decir que está todo mal, todo el tiempo está lento, entonces ahí puede dar una mala experiencia, ¿no? Por el contrario, si el servidor, en el servidor tendría que estar todo esto, está perfecto, ¿no? Pero puede causar de que en horas pico se llene. Siempre se trata de hacer esto, ¿no? Que el servidor tenga todo el estrés físico y lógico, y la potencia del frontend simplemente sea para mostrar. ¿Por qué? Porque ya de por sí el usuario no solamente va a tener que mostrar, sino también va a tener que poner todas las animaciones, los colores, renderizar. Entonces esto puede llegar a que los sistemas sean muy poco eficientes, ¿ya? Por lo tanto, el front solamente tiene que tomar y mostrar. No tienen por qué recalcular, estructurar ni nada. Ya el backend se lo tiene que dar mascadito. Es por eso que yo le dije que yo armo el to show, ¿no? Este de acá, por ejemplo, no, mira, uno donde haya esto de acá. Por eso es que yo armo esto, porque esto ya se los doy mascado, o sea, simplemente lo tiene que agarrar y mostrar. Esta es una de las partes más importantes, por ejemplo, cuando yo hago mis reportes para el frontend. Normalmente yo le mando, ¿qué es lo que le mando? O sea, obviamente que hay la documentación, pero digamos, en el caso, yo le mando esto de acá y le mando esto de acá. Esta es la parte importante que comunica el backend y el frontend. Yo le digo, este es el validate y este es el to show. Y él ya sabe lo que va a hacer, porque ya sabe cómo se lo voy a devolver, ya sabe cómo, qué es lo que tiene que enviar y cómo enviarlo. Entonces, algunas veces cuando me olvido documentar, el frontend ya me conoce, entonces agarra y entra el código y ya directamente sabe dónde ver. Y eso es lo bueno de tener una estructura ordenada, ¿no? Porque ya te conocen, entonces ya no hay problema. Muchas veces he subido la documentación, pero me olvidé guardarla en la nube. Entonces yo le digo, oye, me preguntan, Eri, ¿ya está? Sí, ya está toda la documentación, le digo.
Oye, pero no hay nada. Y yo, ay, me olvidé seguramente de guardarlo, que a veces lo copio y no lo guardo, me olvido. Entonces, ellos lo pueden ver, ¿no? Pero todo es por el tema del orden. Ok, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué tipo de código? Bueno, esto lo vimos. Vamos a hablar acerca de los casos de uso transaccional. Ya, creo que ya lo hemos hablado un poquito, pero o no, bueno, capaz estoy divagando. Un caso de uso, a ver, hablemos primero un ratito de esto antes. El front lo que hace es tomar información del backend, mostrar eh, qué es lo que nunca debe hacer. El front no debe tener contraseñas, códigos, por nada del mundo, nada, variables de entorno, nada de esto tiene que tener el front, nada de esto, fatal. Imagínense que ustedes le ponen el código del ChatGPT en el front, cualquiera le pone simplemente clic derecho, inspeccionar y ahí está el código. Fregado, no sé si se podría considerar hackear. Eso es básicamente que los regalaste, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo cualquier página, vamos a ver, aquí una cualquiera, a ver, esta de acá. ¿Qué otra la página que está acá? Vamos a la Gabriel, estamos acá. Vamos a darle clic derecho, inspeccionar. Y aquí le ponemos consola. Aquí tenemos toda la información que me devuelve la consola. Sources, aquí tenemos toda la información pública que tiene. Tenemos el JavaScript y vamos a ver unas cuantas. Mire, todo esto es el front por si acaso, ¿no? Aquí tenemos este es el JavaScript. Aquí tenemos las imágenes, ¿no? Ya, Gabriel R. Moreno, esto también está todo aquí, Gabriel R. Moreno. ¿Qué más tenemos? Tenemos acceso al CSS. Ahí, mira, todo digo, está acá, ¿no? Vemos que está hecho con Bootstrap la página, excelente. ¿Qué más podemos ver? Index, bueno, lo programaron para que no se pueda ver, pero podemos ver acá Navbar, Style, Bootstrap, Index. El Index no me lo está mostrando. Entonces, la verdad es que sí podemos ver gran cantidad de cosas, ¿ya? Aquí tenemos los files, miren, imágenes, el formato JSON, está todita la información acá. Si ustedes dejan cualquier información importante acá, aquí lo van a ver. Y esto se hace rapidito, ¿no? Aquí por ejemplo tienen capaz la información de su cuenta de la IA, por ejemplo, ¿no? La llave secreta y la llave pública. Entonces, toda esa información no debería ir bajo ninguna circunstancia en el front, ¿ya? Network, aquí podemos ver performance, memory. Aquí creo que también podemos ver la información, el caché. Hay hartísimas cosas que podemos ver acá. Tenemos conexión con base de datos. Eso no tiene que tener nunca conexión con base de datos, porque para empezar, para conectarse con base de datos necesitan ustedes la contraseña. Y si ustedes ponen la contraseña en el frontend, ya dense por hackeados en menos de una hora. O sea, que no se puede colocar, no se puede colocar ninguna información sensible en el front de ningún tipo, peor aún contraseñas y códigos. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de los casos de uso transaccional.
¿Qué se considera un caso de uso transaccional? Un caso de uso transaccional es aquel que genera varias ejecuciones en una sola orden, ¿ya? Y estos se les pueden considerar casos de uso crítico. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito un ejemplo. Vamos a imaginarnos que ustedes quieren, no sé, vamos a imaginarnos que tal vez ustedes quieren retirar dinero. Entonces van a notar que para retirar dinero van a hacer varias funciones, ¿ya? Por ejemplo, primeramente, el sistema tiene que verificar su contraseña. ¿Ya? Verificar contraseña. Ahí está. Una vez que verifica contraseña, ya son ustedes, perfecto, va a proceder a verificar saldo. Ya, muy bien. Posteriormente va a retirar dinero. Ya, se les va a dar a ustedes el dinero para el cajero. Voy a escribir bien, es que no veo, no leo nada de esto. ¿Está? ¿Alguien ha hablado algo? No sé si. Ya. Retirar dinero. Y la siguiente es, por ejemplo, disminuir el saldo. Y cerrar sesión. Bien. Este es uno de los casos más clásicos de caso de uso transaccional. De hecho, por eso se llama transaccional, por el tema de transacción de dinero. Pero en realidad puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, aquí tenemos verificar contraseña, verificar saldo, perfecto. Vamos a suponer este caso. Vamos a imaginarnos que ustedes entran a su cajero favorito y fue desarrollado por un alumno de Sistema de Información 1 de la carrera de Informática. ¿Ya? Entonces ahí aparece un error, sí, ¿no? Un error grave acá. ¿Qué pasa? Verifica contraseña, dice, perfecto, está muy bien. Contraseña verificada. Verifica saldo. Quiere retirar 20 pesos y tiene 100. Ah, perfecto. Retirar el dinero. Excelente. Disminuir el saldo y aquí aparece un error. Por cualquier cosa, ¿no? Capaz se saturó, está muy saturado y tardó en responder el sistema, por lo tanto no tengo ni idea. El sistema simplemente se cierra y dice, no, aquí no pasó nada. Y todo feliz, ¿no? Bueno, no, porque el cajero perdió 20 bolivianos. Pero esos 20 bolivianos nunca fueron disminuidos de su saldo. O sea, ustedes básicamente le robaron al banco 20 bolivianos. Entonces ahí está mal. Ustedes dirán, bueno, el problema es sencillo. ¿Qué tal si en lugar cambiamos, ¿no? En vez de primero disminuimos el saldo y después retiramos dinero. Perfecto. Verifica contraseña, perfecto. Saldo, muy bien. Primero va a disminuir. Ok, esta vez no pasó nada. Y por algún motivo, a la hora de querer retirar, agarra y no hay billetes necesarios en el cajero. Sale error, ¿no? O sea, no hay billetes para hacer la transacción. Cierra sesión. ¿Y qué pasó? Te disminuyeron el saldo y no sacaste plata. Ahí ustedes van a reclamar, no te hacen caso, perdiste plata, te vas y te juntas con otras 20 personas, le hacen un juicio y listo, estuvo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema. No se trata acerca de el orden, se trata de que
Toda la transacción se tiene que generar toda, completa, para que dé algo correcto. A esto se le conoce como un caso de uso transaccional. ¿Ya? Este es el caso de uso más común. ¿Ya? Pero en realidad esto se puede llevar a cualquier tipo de caso de uso que se generen varios cambios en una sola función. ¿Ya? Y aunque no lo crean, es más común de lo que parece. Por ejemplo, vamos a ver este de acá. Imagínense que ustedes tienen un caso de uso, no sé, de crear muchos usuarios. Entonces, ustedes le mandan una lista de usuario 1, usuario 2, usuario 3, y por algún motivo, ¡pac!, el usuario 4 aparece un error. Porque tal vez el username ya estaba siendo usado. ¿Ya? Entonces aquí se corta, te devuelve el error, te dice, oye, no se puede. Ah, bueno, entonces le vuelvo a dar enviar y envían, pero aquí tenemos otro problema porque el usuario 1 ya existe. Entonces te va a mandar ahora otro error. Medio raro porque no se crearon todos. Ahí viene el problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está cortando. Entonces la pregunta, ustedes dirán, no, pero entonces que coloque a aquellos usuarios que no han que no han sido que no han sido registrados. Pero ¿y cómo voy a saber eso? Voy a tener que probar uno por uno hasta que vea en qué momento me dice que sí. Entonces ahí tenemos el problema, ¿no? Entonces, los casos transaccionales se pueden dar en cualquier función que tenga un for each. O sea, aquellos que reciban información en bulk o en bloques completos. Si dentro de tu función normalmente tiene un for each, lo más probable es que sea un caso de uso transaccional. ¿Cuál es otro caso? Cuando en una sola función se generan dos cosas. Se generan dos cambios. Por ejemplo, vamos a crear un usuario, perdón, un docente que herede de usuario. Muy bien, ¿no? ¿Qué pasa si yo agarro y lleno la información? O sea, la función es crear docente. Creo que eso lo hicimos más o menos aquí en este diagrama. En este diagrama lo hice de esta manera, que es el de docente. El docente hereda de usuario. Miren. Entonces yo le mando la información del docente con los datos del usuario. Entonces internamente, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a crear el user. Y después con la información de este ID va a crear el docente. ¿Qué sucede si el usuario se crea y el docente aparece un error? Entonces tenemos un problema porque el docente no se va a crear. Si ustedes intentan volver a querer poner un dato al mismo docente, entonces ya no van a poder porque el usuario ha sido creado. Entonces ahí tenemos otro problema. Entonces, ¿en qué casos? Cuando hay herencia. También cuando hay herencia se genera un caso de uso transaccional. ¿Ya? Entonces, esto es un caso de uso transaccional. ¿Y cuál es la forma de que podamos trabajar con caso de uso transaccional en este sentido? Bueno, en Laravel existe algo llamado, bueno, no solo en Laravel, en bases de datos en general, existe algo llamado transacción. Transacción. No sé si tengo un caso de uso transaccional por acá, déjeme ver. El try catch es, ¿no?, para otra cosa, pero este se llama try. Creo que no he usado por acá, ¿no? Que tengo un for each. Aquí está mal, ¿no? Porque no. ¿Qué pasa si no se genera? Si se rompe, ¿no? Ahí debería haber
un dato, creo que aquí había especialidades, análisis, análisis, examen, consulta, consulta, resultado, store. Casi seguro de que aquí debería haber lote, cultivo. Bien, no encuentro uno, pero básicamente nosotros creamos un DB, dos puntos, transaction. ¿Ya? Y esto es muy parecido a un try catch. Abrimos y genera, ¿no? Entonces, hacemos todo lo que tenemos que hacer y al final le ponemos DB send, DB transaction, aquí es una frase, no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que si fallaba hacemos un rollback. Bien. ¿Qué es lo que cómo funciona el tema de DB transaction? Fácil. Cuando nosotros creamos información dentro de lo que de la parte del código, que es la parte de código transaccional, se genera algo llamado una tabla o una base de datos temporal. ¿Ya? Entonces, la base de datos, el sistema gestor de base de datos, genera una base de datos temporal. ¿Ya? Donde ahí se va a guardar toda la información, como si fuera la real. ¿Ya? Si por algún motivo falla en algún punto, va a ser lo que se llama el rollback. El rollback es agarrar esa base de datos temporal y borrarla. Y listo, aquí no pasó nada. ¿Ya? Pero si commit, si llega hasta el final y da como dice, el visto bueno, básicamente todo lo que estaba en esa base de datos temporal se guarda en la base de datos real y la temporal se elimina. Así es como trabaja la transacción. Entonces, siempre que tenemos cualquiera de estos problemas, por ejemplo, cuando hay un for each, son muchas informaciones que se van a guardar, cuando se generan algunos cambios, una función que hace dos cambios, o si hay alguna herencia. Eso sí, es muy pesado realmente a veces programar como debe ser, ¿no? No estoy seguro, creo que incluso en los mejores sistemas, vamos a ver si lo tengo acá. Aquí por ejemplo tenemos un store en bulk. ¿Dónde está? Store by client, aquí tenemos una función. Aquí está, es esta de acá justamente, ¿no? Ponemos db begin transaction y trabajo como si fuera cualquier cosa, normal. Hacemos un try, db transaction, hacemos todo como se debería hacer y al final le ponemos commit. Significa que cuando llegue acá, todos los datos se van a colocar tal cual. Pero si no, hace un catch y ponemos db rollback, que significa que todos los cambios se van a revertir. Eso es un caso de uso transaccional. Vamos a ver qué otras preguntitas tenemos acá. Del segundo examen parcial, elaborar el diagrama de casos de uso, diagrama de clase, arquitectura y arquitectura física. Esto lo vamos a ver en la próxima auxiliatura. ¿Okay? Vamos a ver el anterior. Elaborar del proyecto, elaborar una lista de casos de uso del ciclo 3. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los ciclos. ¿Ya? Esto sí, me olvidé de comentarles, ¿no? Cómo funciona el tema de los ciclos. En sí,
en cada ciclo, como podemos ver acá, se van elaborando. Un ciclo es como que una iteración, es como que una iteración es realmente un ciclo, ¿ya? Y aquí son tres, así que básicamente uno es el inicio, otro es la elaboración y la otra es la construcción. Ya, grandes rasgos realmente, porque al tener tan poco tiempo, un mes o 3 meses, no se puede hablar de esto, de esta forma, ¿no? Que un ciclo sea una iteración, en realidad son varios ciclos. Si por algún motivo la docente les ha dicho sprint sin querer, es porque están muy acostumbrados al tema de los ciclos de sprint por medio de Scrum, ¿ya? Pero es básicamente una iteración. A eso se le conoce como un ciclo, una iteración. Entonces, en este caso ustedes tienen 3 ciclos, 3 iteraciones, es por eso que tienen 3 presentaciones, o 3 o 4, ¿no? Tengo entendido. Entonces, eh, ¿cómo van a funcionar el tema de los ciclos? En realidad no es una regla estándar, pero se sigue mucho esta estructura, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver en 3 ciclos. El ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. Originalmente, obviamente que los ciclos van a ir casos de uso, ¿no? Técnicamente, cuando nosotros hacemos la estructuración, lo estructuramos por paquetes, ¿verdad? Estos paquetes, cuando hacemos el análisis de caso de uso, corresponden a todos los casos de uso que van a ir en cada una de las iteraciones, ¿ya? O en cada uno de los ciclos. Entonces, el ciclo 1 debería ser todos los casos de uso que empaquetan en el paquete 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, cada ciclo contempla casos de uso determinados, ¿ya? Obviamente nosotros podemos decir que queremos una estructuración muy bonita, ¿no? Pero en realidad se va a seguir bajo estos parámetros, ¿no? En el ciclo 1 normalmente se van a ver los casos de uso relacionados a la autenticación. O sea, el user, el rol, vamos a poner aquí user, rol, cualquiera de esas cositas que es muy importante, ¿no? Porque tiene que haber un login y un logout. Es lo primero que se tiene que hacer. De hecho, es lo que primero pide la ingeniera. Bien. Seguidamente en el ciclo 1 tenemos los casos de uso que yo les considero casos de uso atómicos. Bien. Si vieron mi auxiliatura anteriormente, hablamos acerca de atributos de tablas atómicas. ¿Qué son las tablas atómicas? Son aquellas tablas que no tienen una llave foránea. Obvio, puede haber una relación, pero la llave foránea siempre va donde hay un asterisco, ¿se acuerdan? Entonces, si se dan cuenta, todos los atributos, todas las clases que tienen un número de su lado, o sea, por ejemplo, este de acá, este de aquí, este no me sirve porque aquí tiene un asterisco, tiene que tener un número, este de aquí sirve porque tiene números, ¿no? Puede tener varios números 1, pero el problema es que creo que aquí tiene un asterisco. Entonces, vamos a ver solamente aquellas que tienen un número 1. Pueden tener números 1 de varios lados, no importa, pero no tiene que tener ni un asterisco de su lado. Eso se lo considera atómico porque no tiene llave foránea. ¿Ya? Aquí es donde mayormente se coloca. ¿Por qué? Porque al no necesitar de ninguna otra clase, es fácil de armarlas. Y son bastante sencillas estos casos de uso atómico y son muy importantes porque si no los tenemos, no podemos hacer lo demás. Bien. En el ciclo 2 vamos a hacer los casos de uso, ¿cómo se llama? Los casos de uso con llave foránea. Ya, aquí ya colocamos caso de uso que ya tiene llave foránea y lo bueno es que ya tenemos todas las llaves que conectan, ¿no? Entonces, porque son atómicos, entonces lo siguiente vamos a ir comenzando de a poco desde aquellos casos de uso
que tienen tablas que ya han sido creadas y después vamos a ir complementándolo. Y finalmente en el ciclo 3 mayormente se hacen los casos de uso de algo llamado el core del sistema. Core o el corazón, que quiere decir la parte más compleja. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte es programación estándar. De hecho es puro copy-paste, o sea, lo van a ver igualito todo. O sea, todos tienen un rol, todos los sistemas son iguales en este punto. ¿Ya? Tenemos los CRUD, pero los CRUD es lo mismo de todos. O sea, ustedes hacen copiar y pegar, ustedes hacen uno de estos de acá y en 15 minutos ya tienen todo el ciclo 1. Lo complicado es hacerlo. ¿Ya? El caso de uso, el ciclo 2 ya tenemos caso de uso un poco más complejo, porque ya dependen de otro, entonces ya es más difícil. Les voy a mostrar la diferencia entre un caso de uso atómico del ciclo 1 y del ciclo 2. Por ejemplo, estamos hablando, esto no lo voy a mostrar. Vamos a ver, folder. A mostrar, por ejemplo, cómo funciona uno simple y uno complejo. Por ejemplo, este es uno simple. Miren, tenemos esta cosita, ¿no? Create y listo. Miren de sencillo. ¿Ya? Vamos a ver a su vista. Por su parte también su vista es súper sencilla, porque simplemente tiene, mire, acá tenemos botón editar eliminar, aquí tenemos el primer formulario. Y el primer formulario tiene el nombre y nada más. ¿Ya? Tanto el editar, eliminar, todos tienen solamente el nombre. El eliminar solamente tiene y acá tiene solamente nombre. Sumamente sencillo. Ahora, vamos a ver aquellos que son un poco más complejos. Por ejemplo, tenemos el médico. ¿Por qué? Porque mira, aquí ya tiene una llave foránea y de especialidad e ID de usuario. ¿Ya? Entonces vamos a ver médico. El médico ya es más complejo, porque ya no solamente trae la información del médico, sino también la de rol. Entonces ya sí es un poco más complejo. ¿Ya? En este caso, este es transaccional, ¿no? Porque hace un usuario y un médico. Entonces, ¿ya? Pero vemos información de rol y de médico. Entonces, se necesita un poco más de desarrollo. Y qué hablar de de la vista. De la vista vamos a tener que tiene más información y fíjense cuando mostramos los datos también muestra incluso que no está mostrando, pero puede mostrar el rol, por ejemplo. Entonces a veces necesitamos ordenar un poquito mejor. Y vamos a ver del create. En el create normalmente aquí tenemos especialidad, miren, y la especialidad, aquí tenemos es como se llama, un selector, no es solamente escribir, sino tenemos que poner una pantallita desplegable. Entonces hay un poco más de trabajo, ¿ya? Y finalmente, por eso esa es la diferencia entre todos. Y finalmente el core normalmente es la función que distingue tu sistema. Aquí, este de acá puede ser problemático porque hay varias cositas. Puede haber uno que necesite de dos tablas al mismo tiempo, de 3, de 5, entonces va a cambiar. Es muy diferente a los del ciclo 1 porque los del ciclo 1 todos se parecen. El otro puede llevar un poco más de pensamiento, de ordenar, ¿no? Aquí es solo copiar y pegar, aquí ya es agregar cosas, escribir cosas nuevas, pero aún así termina siendo todo muy estándar. En cambio, en el ciclo 3 vemos que son funciones muy específicas y acá es donde puede tornarse complejo porque ninguna de estas funciones las vas a conocer.
Entonces aquí hay que investigar, leer, todo eso. Entonces, no sé cómo lo habrán realizado ustedes, pero más que todo esta es la estructura que se tiene, ¿no?, a la hora de desarrollar un sistema. A ver, explique cómo conectar un servidor a la nube. Aquí vemos fase de elaboración inicio, cuáles son los modelos en cada, entonces ya saben esto de acá. ¿Sí? Cómo conectar un servidor a la nube, ¿ya? Y eso ya también tiene los pasos. Echen una miradita al documento que les pasé. ¿Cómo hacer una web responsive? La web responsive normalmente es función de el desarrollador de frontend, ¿ya? Vamos a ver si aquí yo tengo una web responsive. Creo que no, pero es ese ahí. Creo que aquí está. A ver. No tengo. Bueno, en realidad la web responsive se hace mediante el front, mediante el CSS. Cuando nosotros hacemos una web responsive, sí es muy complejo, porque realmente no tenemos que hacer un diseño, tenemos que hacer varios diseños, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un diseño para cuando es para computadora, cuando la máquina es cuadrada, y cuando tenemos el tipo de tipo celular. Entonces a cada uno tenemos que desarrollarle un modelo. ¿Y cómo funciona esto? Mediante algo llamado @media. ¿Por qué está tan lento? @media. Esta es una función que tiene CSS, que lo que te hace es verificar el tamaño de tu pantalla, ¿ya? Entonces le preguntamos si la @media es mayor a, no sé, 720, entonces que adopte esta posición. Si @media es menor que 720, pero mayor que no sé, 200, entonces podemos aplicar este de aquí, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero básicamente consiste en crear tres funciones, tres estilos diferentes para cada uno de los tamaños posibles, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí podríamos hacer que tenga una barra de esta manera, la información aquí y aquí un cuadro, ¿no? Aquí podemos hacer que tenga la misma barra, el cuadro esté aquí y acá esté la información. Y finalmente acá obviamente no podemos tener una barra que tenga todo, sino que normalmente se hace la barra de manera vertical, ¿no? Que sea desplegable, por ejemplo, que se oculte. Aquí tenemos el cuadro y ahí está. Eso es lo que normalmente se hace para los tres tipos de, de, de diseño, ¿no? Mayormente cuando es para computadoras se hace más vertical, la información está más a los lados y se usa una barra, una navbar superior. Cuando tenemos el cuadrado, normalmente tenemos una barra superior, o también podemos optar por una lateral, y la información no puede ir al lado de la imagen, sino que va a ir así de manera vertical. Y ya cuando tenemos en estilo móvil, todo tiene que estar apeñucado, entonces hay que ahorrar espacio, ocultar ciertas cosas, cambiar el tamaño. Entonces, de esta manera nosotros creamos el diseño responsive. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un disparador. Es una función que se ejecuta en el momento en el que ocurre algo. En los sistemas de Laravel normalmente no se utiliza mucho. De hecho, Laravel creo que no tiene soporte para triggers. Esto se hace mayormente cuando dentro de la base de datos. Tendrían que hacer eso, es cosa de base de datos. Bien. Y creo que aquí eso es todo, ¿no? Escriba los tipos de artefactos y cuáles son sus actividades, ¿ya? Ya lo hemos visto en clases anteriores. Esto ya es muy antiguo ya. 2024 no va ni nada de esto. Bien.
Ok, entonces, esta es la parte teórica, ¿ya? Eh, la próxima clase que vayamos a tener vamos a ver bastante la parte práctica, ¿ya? Todo lo que vendría a ser los diagramas lo vamos a repasar desde cero, así que estén atentos a esa auxiliatura, ¿ok? Bueno chicos, eso sería todo. Si hay alguna duda la pueden escribir acá o la pueden escribir en el grupo de WhatsApp. Yo la voy a estar leyendo y bueno, si ya está sobre hora, básicamente la podría responder cuando vayamos a tener nuestra este, cuando vayamos a tener nuestra siguiente auxiliar, lo voy a tener en cuenta para tomarla, ¿ya? El problema es que tampoco no preguntan mucho, entonces a veces cuando está cerca del examen es donde todo el mundo empieza a venirse, siempre es con tiempito. Ok, eso sería todo entonces. Yo en este momento yo creo que a la medianoche voy a subir todo. Ahorita tengo otra auxiliatura, pero a la medianoche vamos a subir todo para que ustedes lo tengan ahí para estudiar, ¿ok? Listo, si no hay más, me despido. Nos vemos, se cuidan.